escucha bien? Ahora, perfecto. Muchas gracias. Me han traído una silla porque me canso todavía con la altura, entonces cuando empieza a faltarme el aire me tengo que sentar. Debe ser ya la edad. Bueno, hoy les voy a hablar de otra perspectiva de esta interesantísima discusión sobre la economía naranja, y es una mirada un poquito distinta, complementaria a lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Arranco con una imagen de un niño mirando al futuro y con una anécdota de una de las bromas que probablemente con mal gusto se hacían en España en la posguerra, cuando la gente tenía mucha necesidad. Había chistes de todo tipo, y había uno de un niño que cansado de comer pan duro le decía a su mamá: mamá, mamá, ¿cuándo comemos pan de hoy? Y su madre le respondía: mañana, hijo, mañana. Y es un poquito, traigo esta anécdota o este chiste de mejor o peor gusto para mencionar lo importante que es, lo necesario y el lujo que representa poder mirar al futuro. Mirar al futuro, pensar en el futuro, tiene que ver también con una cierta capacidad, como la que tiene hoy Colombia, de afrontar, de aprovechar sus oportunidades y de minimizar los riesgos que pueden afectar su desarrollo sostenible, económico, social, político, etc. Entonces eso es muy importante. ¿Cómo imaginamos el futuro? Hablaba Iván esta mañana de los empleos. No sabemos qué empleos van a tener nuestros hijos. Se habla de que el 60% de los empleos ya no van a existir dentro de 20 años. No sabemos qué va a pasar con el cambio climático. Es probable que haya países como las Maldivas que van a desaparecer. No sabemos qué va a pasar con la violencia. Fuera, bueno, estamos asistiendo a todo un auge del terrorismo internacional. Aquí en Colombia, que está saliendo de un conflicto armado de 5 o 6 décadas, y que esperamos que el futuro sea un futuro en paz, donde realmente la gente esté pensando en crear y no en batallar. Hay muchas maneras de mirar al futuro, pero hay una cuestión que parece difícil de pensar, que es pensar en un país sin cultura. De alguna manera la cultura es algo esencial en la construcción de una sociedad moderna, política, económica, y por tanto ese es el primer mensaje que queremos compartir, es que nosotros queremos mirar la economía naranja no solamente como una oportunidad de desarrollo económico, como una oportunidad para crear empleo, como una oportunidad para darle a los talentos una viabilidad financiera y una oportunidad en la vida, pero también como una necesidad en sí misma. Si nosotros pensamos que una sociedad sin cultura es una sociedad donde es muy difícil construir una sociedad ética, y si pensamos que una sociedad ética pues es una sociedad casi sin alma, llevando el argumento a su extremo, uno podría decir una sociedad de desalmados, pues la cultura es algo esencial. Por tanto, no es solamente que la economía naranja es una oportunidad para potenciar la economía del país, sino, y ese es el primer mensaje, es algo necesario en sí mismo para construir una sociedad moderna. Entonces, el tema de la cultura es fundamental. Sigo con mi pelea aquí con... Ya. Aquí tenemos el ejemplo de Montaño, que es un bailarín colombiano muy conocido que ha podido triunfar, que viene de Buenaventura y que no viene necesariamente de una parte de la sociedad muy, digamos, beneficiada o holgada económicamente, y ha sido capaz, con su talento, de alcanzar las más altas cotas, digamos, de éxito internacional, ¿no? Pensamos que esto es, en Colombia, un ejemplo entre miles. O sea, Colombia es un país con una creatividad espectacular. Yo llevo aquí 3 meses nada más, he vivido en unos cuantos países ya, trabajo para la ONU, y me ha tocado ver unos cuantos países. Unos funcionan muy bien, otros menos bien, unos son más divertidos, otros son más aburridos, unos son más planos, otros son más creativos. Colombia es claramente un país con una enorme creatividad. Esta mañana yo mencionaba que, viendo estadísticas, veía que el cine colombiano en los últimos años ha multiplicado por 4 sus ingresos. Claro, creo que son un poquito menos de 5 millones de personas que fueron a ver películas colombianas el año pasado. El potencial es enorme todavía por hacer, pero con esta creatividad puede pasar algo como lo que pasó en España. En España, por ejemplo, después de la dictadura, había un montón de películas que tenían que ver sobre temas políticos y mucha gente joven no se enganchaba con el cine español. Y salió una generación de directores nuevos, muy interesantes en los 90, que de alguna manera reconectaron a la gente joven
con el cine y empezaron a hablar de cosas que no tenían nada que ver con la política, ¿no? De amor, de tensiones, de descubrimientos, de viajes, de temores, de intrigas, de comedias absurdas pero divertidas que reconectaron mucho con la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que la oportunidad también del proceso que vive hoy Colombia es la oportunidad de desatar esa enorme creatividad que tiene. ¿Por qué la tiene? No sé. La diversidad cultural en general es un factor de creatividad. La diversidad que tiene Colombia étnica, la diversidad que existe, digamos, geográfica, regional, es enorme y hace que, bueno, no es lo mismo la manera del mundo de alguien que vive en los Andes que alguien que vive en el mar, o desde unos sectores, digamos, que de otros, pero o quizás incluso por el tema de la violencia y todos los conflictos que se han vivido en este país, que hace que esa creatividad también se manifieste, porque la cultura es una manera de expresar ¿se me escucha? La sociedad. Entonces, realmente, el hecho es que aquí hay una gran creatividad y eso es un gran potencial para el país y queremos que eso de alguna manera quede ahí bien patente, no solamente como una oportunidad económica, pero como una oportunidad social. La cultura puede ser un motor muy grande y el talento que hay en este país es muy grande para el desarrollo del futuro. Si miramos esta imagen que vemos acá, muchos colores. Yo creo, nosotros comentamos mucho que Colombia es un país de muchos colores, con muchas imágenes, con muchas miradas, ¿no? Hemos puesto en el medio la naranja porque es el tema que nos ocupa hoy y los otros colores tienen que ver con una discusión que hay sobre el desarrollo, no solamente sobre la economía naranja, y es que como muchos de ustedes saben y se comentaba esta mañana, me voy a sentar porque si no se me revela el micrófono, ahí tenemos los objetivos de desarrollo sostenible dentro de una Agenda 2030, que en el fondo es una mirada al desarrollo a nivel mundial. Todos los países del mundo se han puesto de acuerdo en qué significa desarrollo. Uno podría decir qué tiene que ver lo que ve Venezuela con Colombia, con Haití, con Francia, con Estados Unidos. Bueno, todos los países se han puesto de acuerdo en algunos objetivos que nos sirven para medir ese desarrollo. Y eso tiene que ver mucho con la creatividad y con la cultura, porque esta agenda del desarrollo futuro, como hablábamos antes, tiene que ver mucho con hablar de temas de una manera distinta, concebir oportunidades de empleo de una manera diferente e innovar y prepararnos para esa nueva sociedad. Ahí viene el segundo mensaje que yo quería compartir con vosotros, que es clave que cuando miramos las oportunidades de la economía naranja, lo miremos en unas oportunidades para todos. No solamente oportunidades para sectores, sin duda, con muchas oportunidades, el sector audiovisual, el sector del diseño, las nuevas tecnologías, las apps, pero también hay mucho talento en la sociedad que a veces está desconectado, porque no tienen una conexión física, porque no hay carretera, porque no hay conocimiento, porque no hay un contacto de gente, porque no hay un saber hacer, digamos, de construir una oferta económica, como nos comentaban los expertos esta mañana. Y para nosotros el desafío, para mí en particular, quería plantearlo hoy, es el tema de ver cómo esa economía naranja se convierte en una economía incluyente, en que el talento tan enorme que existe en este país en diferentes rincones encuentra su espacio. Ya vamos avanzando a la parte final. Se ha comentado mucho y es algo también muy interesante de las economías creativas, el cambio de las nuevas tecnologías. Yo siempre cuento la anécdota de cuando llegué a Haití, que fue el primer país en el que viví. Fui con mi pareja en ese momento y ahí no había teléfono móvil. Entonces, bueno, lógicamente, pues mi pareja se quería comunicar conmigo durante el día. Vivíamos en la misma ciudad y aquello era una cosa muy complicada. Y mi gran tema de discusión con el propietario era la conexión telefónica, que por supuesto era fija y había muy pocas. Después de varias semanas de intensidad, conseguí que nos la arreglaran y la primera comunicación que tuvimos telefónica, mi pareja y yo, y empezamos a hablar y 3 segundos después apareció una tercera señora en la conversación gritándonos y llamándonos voleurs, ladrones, ladrones, me han robado mi teléfono. Nosotros, muy sorprendidos, claro, esperamos que la señora se calmase y después de un rato de desahogo entendimos que el propietario de la casa le había robado la línea a mi vecina y por tanto la vecina pensaba que éramos nosotros y no sé cómo hizo, se conectó a la misma línea y nos llamó de todo, ¿no? La calmamos, por supuesto,
nos encargamos de contratar a alguien que le devolviese su línea telefónica y nos quedamos desconectados otros 4 o 5 meses. Esa es un poco la realidad de hace unos años, no tantos. Ya había Internet en ese momento. Hoy eso ha cambiado totalmente. Hoy en Haití, por ejemplo, hay creo que 7 millones u 8 millones de celulares, casi uno por cada habitante en un país muy pobre. Y eso está cambiando toda la manera en que la gente participa, produce, tiene acceso a las cosas. Colombia es un ejemplo donde hay muchas más oportunidades, obviamente, y mucha más conectividad, pero el punto ahí es que realmente se le abre a la gente una posibilidad de, si yo tengo un talento, poderlo canalizar, poderlo a través de YouTube o de 1000 otras plataformas colocarlo. Pero no es tan fácil que eso tenga una capacidad o un resultado económico. Y ahí está el desafío, que la cultura no sea solamente de élites o de gente que ha hecho una carrera de bellas artes, sino que toda la gente tenga la posibilidad, si tiene un talento, de mostrarlo. Aquí tenemos ejemplos de los gaiteros, tenemos el ejemplo de Vive Bailando, que creo que estuvo esta mañana también conversando acá, a través del baile, de la música, de muchas otras artes, de la artesanía que existen en el país y algunas de ellas ni siquiera las conocemos. Por ejemplo, ayer leí en el Tiempo o anteayer que están descubriendo un montón incluso de diversidad biológica que hasta ahora no se conocía, ¿no? Que no existían, especies nuevas. Hay muchas oportunidades que se abren y que es importante aprovechar. Antes de terminar, quería plantear realmente algo que ya se ha explicado, pero creo que es muy importante. Colombia tiene hoy una oportunidad histórica económica, porque realmente la reputación del país fuera cambia muchísimo con la nueva situación. Las oportunidades de inversión extranjera son mayores, las oportunidades económicas y sociales para el país también son muy grandes, y creo que la economía naranja es quizás uno de los mejores ejemplos de donde el potencial que existe en este país de talento, de creatividad en el cine, en la televisión, en el teatro, en la pintura, en la escritura, en la producción, digamos, tecnológica, que también está viendo un montón de experiencias, se puede realmente desatar y puede explotar si existen las condiciones adecuadas. Y con eso termino, que es la pregunta que yo les quiero dejar acá, se la dejo porque sé que aquí hay muchos expertos, gente que trabaja en el sector audiovisual, académicos, gente internacional que también está acompañándonos. ¿Cómo podemos hacer, y yo no tengo la respuesta para esa pregunta, pero cómo podemos hacer para potenciar el acceso a esas oportunidades que nos va a dar la economía naranja, a ese talento, a esa construcción cultural de un país nuevo, de manera que no se quede gente atrás? Que esos talentos que existen en este país vean en la economía naranja una oportunidad no solo de mejorar el desarrollo humano, el desarrollo del individuo, la construcción de una mejor sociedad, pero también un medio de vida, una manera de contribuir a la sociedad y de ganarse la vida de manera honrada y creativa. Bueno, eso es lo que queríamos compartir y muchísimas gracias.